Buenas tardes, mi nombre es Liliana Trujillo García, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, para la asignatura tributaria 2. Esta actividad 6, realizar un video de una asesoría tributaria. Entonces, para la asesoría tributaria tengo una persona natural, la señora Paola, que quiere conocer si ella y su esposo deben presentar declaración de renta para el año 2020. Son ambos trabajadores dependientes. Señora Paola, ¿la escucho? ¿No la escucho? Hola, buenos días. Mi nombre es Paola y estoy casada con un ciudadano canadiense, con Eric Tinder. Buenas tardes, señora Paola. Mi nombre es Liliana Trujillo, de la firma Trujillo y Asociados SAS. ¿En qué podemos colaborarle como asesores tributarios? Gracias. Es que quiero saber si mi esposo y yo debemos presentar declaración de renta del año 2020. Señora Paola, le voy a hacer unas preguntas a las cuales usted debe responder de la manera más clara, sencilla. Pero antes de ello quiero presentar unos conceptos que son importantes que usted sepa, porque, digamos, algunas preguntas que le voy a hacer, pues tienen esos conceptos, entonces para que usted sepa qué es cada ítem que le vaya a decir. Entonces tenemos, ¿qué es contribuyente? Es toda persona natural o jurídica responsable de cumplir obligaciones tributarias originadas por la realización del hecho generador. ¿Qué es el hecho generador? Es un suceso definido expresamente por la ley que da lugar al nacimiento de la obligación tributaria, dando inicio a la relación jurídica entre el Estado y el contribuyente. ¿Qué es sujeto pasivo? Persona natural o jurídica a quien se les atribuye la realización del hecho impositivo de la obligación tributaria. ¿Qué es el sujeto activo? Es la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a nombre del Estado. Responsable, obligado por mandato de la normatividad vigente al cumplimiento de las obligaciones materiales y formales de la obligación tributaria. Base gravable, valor o unidad de medida sobre el cual se debe aplicar la tarifa correspondiente con el fin de establecer la cuantía de un tributo. Y la VT es la unidad de valor tributario que para el año 2020 le dé 35.607 pesos. Entonces, de acuerdo con el decreto 1680 del 17 de diciembre del 2020, las personas asalariadas que en el año 2020 no responsables del impuesto sobre las ventas IVA, cuyos ingresos provengan por lo menos en un 80% de pagos originados en una relación laboral o legal reglamentaria, que cumplan con alguna de las siguientes condiciones, debe realizar la declaración de renta. Entonces, la primera, obtuvo ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 VT, es decir, a 49.850.000 pesos en el año 2020. Sí, señora. ¿Por qué valor? Por 50 millones. 50 millones. Listo. Su patrimonio bruto al 31 de diciembre de 2020 fue superior o igual a 4.500 VT, es decir, 160.232.000 pesos. Sí, señora. ¿Por qué valor? 200 millones. Los consumos con tarjetas de crédito en el 2020 fueron superiores o iguales a 1.400 VT, es decir, 49.850.000. No, señora. ¿Qué valor? Fueron 10 millones de pesos. Listo. El total de compras y consumo en el año 2020 fueron superiores a 49.850.000 pesos. No, fueron 10 millones. Muchas gracias. Y por último, el valor total de consignaciones bancarias, depósitos e inversiones financieras del año gravable 2020 fueron superiores o iguales a 1.400 VT, es decir, 49.850.000 pesos. Sí, señora. Pues fueron 100 millones, 50 millones fueron míos y los otros 50 millones de mi esposo. Ah, listo. Muchas gracias. Entonces, con esta información que usted nos dio, como antes le mencionaba, que si por lo menos alguna de las siguientes condiciones se daban, tendría que presentar declaración de renta y obtuvimos que entre sí, por lo cual usted debe presentar declaración de renta.
También usted me decía al principio que está casada con un ciudadano canadiense, y quiere conocer si su esposo debe presentar declaración de renta. Entonces les digo que de acuerdo con el decreto 3028 del 2013, se consideran residentes en Colombia para efectos tributarios las personas naturales que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones. Entonces, permanecer continua discontinuamente en el país por más de 183 días durante un periodo cualquiera de 365 días calendario consecutivos. Pues él ha estado como residente desde el 15 de febrero del 2020. Es decir, que tiene más de 300 días acá en el 2020 de estar en el país, es decir, que sí le aplicaría, y como su merced me dijo anteriormente, que son trabajadores dependientes, entonces sí le aplicaría, por lo cual no lo voy le voy a solamente a mostrar, pero no le voy a, digamos, a las otras preguntas. Entonces, siendo así las cosas, vamos a mirar el calendario tributario para conocer la fecha en la cual ustedes deben presentar su declaración de renta. Entonces, por favor, me indica sus 2 últimos dígitos de su cédula de ciudadanía, de su documento de identidad, por favor. 60. Entonces, a usted le corresponde el 21 de septiembre. Y por favor, me indica a su esposo Eric, la cédula de extranjería, los 2 últimos dígitos, ¿cuáles son? 13. Perdóname. 13. 13, entonces le tocaría, el 13 le tocaría, el 13, le tocaría el 19 de agosto. Entonces también le voy a indicar que ya sabiendo usted que tiene que presentar, usted y su esposo, declaración de renta y las fechas en las cuales debe presentarlo, entonces le voy a indicar que tiene que tener presente, si no presentan estas fechas puede tener sanciones. Se las voy a presentar para que pues los tenga presente. Entonces, en el caso de presentar declaración después del plazo, es decir, de las fechas que ya le indiqué, entonces da lugar a sanción extemporaneidad. Entonces, de acuerdo con el artículo 641 del Estatuto Tributario, por cada mes o fracción de mes calendario de retardo debe pagar el equivalente al 5% del total del impuesto a cargo. Y si no presenta la declaración, entonces, sanción por no declarar, de acuerdo con el artículo 643 del Estatuto Tributario, tenemos que hay una opción. La opción 1 debe pagar el 20% del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos del periodo no declarado, o la opción 2 debe pagar el 20% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta. Y en el caso de que si se ve que presenten la declaración con errores, entonces hay sanciones por la corrección, de acuerdo con el artículo 644 del Estatuto Tributario. Nos indica que la corrección se hace después del vencimiento del plazo para declarar y antes de que se produzca el emplazamiento para corregir o auto con orden de visita de inspección. Debe pagar el 10% del mayor valor a pagar que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior. O la opción 2, que es la corrección que se hace después de la notificado el emplazamiento para corregir o auto de inspección tributaria. Entonces, si se da esta opción, entonces debería pagar el 20% del mayor valor a pagar que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior. También deben tener en cuenta que hay unas sanciones penales. Entonces, de acuerdo con el artículo 434A del Código Penal, la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes por valor igual o superior a 5.000 salarios mínimos legales vigentes incurre a 48 a 108 meses de prisión. Y de acuerdo con el artículo 434B del Código Penal, defraudación o evasión tributaria por valor mayor entre 250 y 2.500 salarios mínimos legales vigentes, entonces acarrea de 36 a 60 meses de prisión. Así lo mismo si el valor está entre 2.500 y 8.500 salarios mínimos legales, entonces penas aumentan la tercera parte, o si el valor es superior a 8.500 salarios mínimos legales, las penas aumentan la mitad. Entonces hay que tener mucha claridad en esto para que eviten esto.
¿Le puedo colaborar en alguna otra cosa, señora Paola? Sí, estoy interesada en cumplir con estos compromisos tributarios para aportar al crecimiento de mi país. ¿Estaría interesada? ¿Usted me puede elaborar el documento que debo presentar ante la DIAN? Sí, señora, con mucho gusto. Entonces, bien, le indico qué documentación nos debería llegar. Entonces, tendría que enviarnos los extractos bancarios de fecha 31 o corte 31 de diciembre del 2020, lo que tiene que ver con cuentas bancarias, ahorros, tarjeta de crédito, toda esa información. Certificado de ingresos, retenciones por rentas de trabajo y de pensiones del año grabable 2020. Ese documento se lo tuvo que haber entregado ya a su empleador en marzo del 2021. Entonces, ahí está recopilada la información de lo que ustedes recibieron por salarios, de lo que le descontaron por salud, pensión, de lo que le descontaron por retención en la fuente. Entonces, ese documento no lo tiene que llegar copia. Si tiene bienes, entonces casa habitacional, vehículo, muebles y enseres, entonces nos tiene que llegar la información, digamos, para la casa habitacional, la información de catastral para mirar en cuánto está evaluado su apartamento, también si ya pagó, perdóname, las deudas, si tiene deudas, entonces certificación también del banco o documentos, si es con el banco, si es con un tercero, un documento que avale esa deuda. Si tiene hijos dependientes, su merced tiene hijos dependientes, menores de 18 años, Sí, señora. entonces nos tiene que allegar el registro civil de los niños. Si tiene créditos hipotecarios, entonces los intereses de qué pagó por ese crédito, también llegando la certificación del banco. Si su merced paga medicina prepagada, Señora. entonces a llegarnos también certificación de la entidad donde le presten el servicio. Su merced tiene cuenta AFC, ahorro para el fomento de la construcción. No, señora. Bueno. Como antes me dijo que tenía inversiones, entonces con su esposo, entonces por favor a llegarnos el documento y si ha recibido dividendos también ese documento que pues, es de gran utilidad. O si por el contrario tiene en CDTs, pues entonces los rendimientos financieros. Si recibe dinero por arrendamiento, No. bueno, y si ha vendido algún bien inmueble, No. si ha ganado alguna rifa o en dinero en especie. Ah, bueno. Esos serían los documentos que nos debe llegar, señora Paola. Muchísimas gracias. Quedé muy complacida con su asesoría prestada y le estaré llegando la documentación solicitada lo antes posible para efectos de poder presentar mi declaración de renta y evitar esas sanciones que usted me manifestó por incumplimiento. Señora Pérez, me alegra que nuestra asesoría cumpliera con sus expectativas y nos encantará tenerla entre nuestros clientes. Muchas gracias. ¿Se me apaga el video? Dala, pero borre todo eso que señora Pérez, asesor y eso. ¿No? ¿Dónde apago? ¿Dónde apago? ¿Dónde apago? Sí. La grabación. Ah, ya, es todo. Dice grabar.